Muy bien, entonces vamos a continuar con la materia de conocimiento del entorno estatal, regional y lengua materna y vamos a continuar con lo que viene siendo identidad. Entonces, estuvimos platicando sobre todo de quiénes somos en la actualidad. En la actualidad, esta es una característica que puede definir al ser humano en la Tierra. Puede ser por su gran movilidad, que pueden llegar a tener una movilidad desde un lugar a otro lugar. Y estuvimos platicando sobre las características que, perdón, que pueden llegar a tener tanto de un lugar como de otro. Vimos características, lo que eran física, química, perdón, de la flora, de la ecología, etcétera. Entonces, todo esto estuvimos platicando dentro de la clase pasada. No sé si lo recuerdan acerca de por qué en algunos lugares llegan a tener una flora que es muy diferente a otro tipo de flora, principalmente por las condiciones que se llegan a tener. Vemos lo que vienen siendo, estuvimos platicando sobre lo que venían siendo algunos tipos de alerta que podían llegar a tener las personas, sobre todo cuando llegan a tener el contacto con otras personas que son de otra cultura diferente a la de nosotros. Por ejemplo, cuando son personas que llegan a tener características distintas o conocimientos o más bien tradiciones, vemos a esto como algo muy diferente a lo que nosotros solemos manejar. Estuvimos platicando sobre lo que vienen siendo los distintivos espirituales, los materiales, cómo es que algunas personas llegan a tener pensamientos muy diferentes de un lugar a otro lugar. Y sobre todo, pues que podamos llegar a ver todo esto como manifestaciones de elementos y que podían llegar, en este caso, a ser considerados por algunas entidades, por algunas comunidades como propias principalmente. Sabemos que pues nuestro país es muy diverso en todos los aspectos. Simplemente en México nosotros llegamos a tener familias que son lingüísticas y que llegan a tener a lo mejor diferentes tipos de lenguas nativas. Por ejemplo, en México tenemos hasta 11 lenguas originarias. Esto nos hace ser el quinto país en el mundo con diversidad lingüística. Y esto nosotros lo tenemos que tomar en cuenta porque los 68 pueblos originarios que en realidad todavía se encuentran dentro de México, desafortunadamente estos poco a poco van perdiendo, o se van desapareciendo. Muchas de estas, pues, vienen siendo, comunidades que van a ser integradas de un pueblo indígena. Algunas de ellas, pues, van a formar una unidad social, una unidad económica, cultural. Ya vimos algunos ejemplos de lo que vienen siendo algunos lugares donde ciertas características los van a llegar a ser diferentes a otros pueblos originarios. Tenemos lo que viene siendo, por ejemplo, en México, pues nosotros llegamos a tener en segundo lugar, tenemos el repoblamiento histórico, porque llegamos a tener diversos pueblos europeos, asiáticos, africanos. Todo esto, en los últimos años, pues ha sido de gran importancia, principalmente para México. Muchas veces esto lo llamamos como la tercera raíz. Entonces, a partir del año 2000, algunos países empezaron a incluir en sus censos algunas razas como una variable para poder llegar a tener esto un poco más enriquecido. Por ejemplo, en 5 países por ejemplo, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Honduras, la población afrodescendiente pues llega a sobrepasar los 75 millones de personas. Quiere decir que la sexta parte de toda la población de América Latina pues son traídos al continente, pero pues de una manera muy diferente. En México todavía no tenemos un censo exacto de cuántos son los afromexicanos, perdón, y dónde es donde se encuentran principalmente localizados. La comisión que es para el desarrollo de los pueblos indígenas también ahí realiza consultas para poder identificar lo que es la población afrodescendiente.
Y dentro de los primeros estados donde se van a encontrar este tipo de población son principalmente en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca, en Coahuila, como una avanzada en descenso más preciso, es donde se encuentran más localizados en esos lados. La población que viene siendo afrodescendiente, pues empieza a llegar a nuestro país durante lo que es la época de la conquista. La mayoría de ellos, pues posteriormente llegaron, pero a partir de 1640, cuando cuando España se llega a ser beneficiada porque empiezan a traerle lo que vienen siendo los esclavos. Entonces, el trabajo organizado, pues llegaba a ser un sistema de producción esclavista. En este punto, la población en su cultura a cuestas, pues llegó para quedarse, porque influenciado por todo lo que era la población con la que tuvieron contacto, porque recordemos que pues eran cosas muy diferentes, tanto lo que ellos venían acostumbrados a lo que se tenía acostumbrado aquí, pues venían con diferentes tipos de valores, de ideas, de formas de comportamiento o de un tipo de organización muy diferente a la que ya estábamos acostumbrados. Sus aportes culturales, pues, vinieron a desplazar o vinieron a enriquecer a algunos, que hasta la fecha, pues, seguimos llevando a cabo y llegan a ser también parte del patrimonio cultural de México. Por ejemplo, algunas cosas que vienen siendo parte del patrimonio cultural es, por ejemplo, el agua de Jamaica, lo que viene siendo el chicharrón, el diablo rojo, los consideramos como mexicanos. Sin embargo, estas son ideas que o fueron algunas costumbres que trajeron de otros lados y muchas veces decimos, no, es que esto es de México. En la medicina, pues también llegaron a traernos ideas innovadoras, ideas diferentes a las que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, en medicina los aportes llegaban a contar con ceremonias, con lo que eran concepciones religiosas, pero africanas. Y el uso de algunas plantas pues llegaba a tratar de enriquecer lo que era la medicina indígena y mestiza. Empezaron a ver que los cimarrones se establecieron y formaron sus comunidades. Bueno, estos principalmente en algunos estados como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla y Coahuila. La tercera fuente de diversidad cultural de México, pues viene siendo este fenómeno mundial de la globalización, que todos trataron de que todos fueran de la misma manera, que todos fueran iguales y que no hubiera una separación como tal. La población migrante latina pues era movilizada principalmente porque en un lugar pues no tenían las condiciones para poder sobrevivir. Entonces era movilizada por la pobreza o muchas veces por lo que era la persecución política de algunas dictaduras o conflictos armados, trataban de moverse completamente hacia otros lados. Estas se trataban de dirigir a países vecinos o a otras ciudades. Bueno, además de lo que era la llegada de los europeos, de los asiáticos, a lo que era América Latina, pues esta fue empezado en principios del siglo XVI, con lo que eran algunos migrantes que a lo largo desde el siglo XVI hasta el siglo XX, pues formaron parte de nuestro continente. Dentro de estos, de la movilidad y de toda la migración, pues encontramos desde españoles, portugueses, ingleses, alemanes, franceses, holandeses, entre otros. Entonces, trajeron y llevaron diferentes tipos de cultura. Por eso, el tránsito a lo que es la interculturalidad es todo lo que es el enriquecimiento tanto de costumbres, de valores, de pensamientos. Bueno, todo esto fue una realidad mundial y actualmente las llegamos a conocer de una manera más amplia. Todo lo que vienen siendo las diferencias que se tenían de una cultura con otra, pues llegaban a tener un punto donde empezaban a interactuar. Muchas de estas pues llegan a ser una realidad y también pueden llegar a ser, a lo mejor necesitan un equilibrio, entonces, en tanto lo que es la economía, las políticas, lo que viene siendo el área educativa.
que dan lugar a lo que viene siendo la explotación, la segregación, el abandono, la asimilación y algunas cosas que pueden llegar a ser contra o que pueden ser para lo que es el prejuicio. Todo esto, principalmente, estas asimetrías, pues no son por lo que viene siendo la convivencia, sino que debido a que la diversidad, tú piensas diferente a mí, yo pienso diferente a ti, empiezan a tener un tipo de conflicto, pues implica que muchas veces este tipo de conflicto pues se tenga que resolver de alguna u otra manera por medio de lo que es la negociación o ajustes para poder llegar a vivir en una sociedad más equilibrada. Para poder ver todo esto del tránsito de multiculturalidad, de la intercultura entre que llevan y traen lo que son diferentes tipos de pensamiento, pues es muy importante lo que es la reflexión sobre la propia historia. Para esto, pues nosotros ya tenemos ahí una investigación de qué es lo que ha pasado en nuestro México desde los principios y del devenir de a lo largo de los siglos. En esto es importante que nosotros conozcamos nuestras raíces, conozcamos todo lo que es nuestra historia para poder llegar a tener mayor conciencia sobre todo lo que es el reconocimiento de las culturas. Las culturas con las cuales se ha llegado a interactuar a lo largo de todo este tiempo y sobre todo en las relaciones que han tenido entre una cultura y otra cultura, cuáles han sido esos puentes que han ayudado para entrelazar. Esto nos ayuda a implicar también lo que viene siendo la intervención de la propia cosmovisión, todo lo que ven alrededor de cómo es que se ha construido los conocimientos sobre el mundo, que los llega a rodear desde la percepción del tiempo, del espacio, la percepción y del conocimiento de la geografía, de la naturaleza, cómo es que la humanidad ha sido cambiante o adaptativa a diferentes momentos de la historia y sobre todo del cosmos. Por eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la interculturalidad, pues es un proceso, ayuda a fortalecer lo que es el orgullo del patrimonio cultural, porque muchas veces en esto simplemente se los pongo así, fortalece la identidad étnica. Si nosotros tenemos una fecha, por ejemplo, aquí en México, que fortalece nuestro orgullo de nuestro patrimonio cultural, ¿cuál vendría siendo esa fecha? Que nosotros nos orgullecemos por ser mexicanos. El 15 de septiembre. Es correcto, entonces nos ayuda a fortalecer y tener un patrimonio cultural sobre esto. Si nosotros mencionamos, bueno, es que hay lugares que son parte de la propia, de lo que viene siendo el patrimonio cultural, menciónenme alguno, por ejemplo, un patrimonio cultural que lleguemos a tener de algunas de las De las pirámides. las pirámides, correcto, esa vendría siendo una de las cosas que nosotros tenemos orgullo de que esté en nuestra región, en nuestro país. Así, el tiempo que se fortalece lo que viene siendo nuestra propia identidad, vamos a tener también el poder de poder, la crítica que nos dota de elementos para poder identificar tanto el estado actual como la cultura propia y así como la diferencia con otros tipos de cultura. Con esto podemos ya ver más específico de que, bueno, nosotros tenemos ciertas costumbres que para nosotros pues llega a ser algo que a nosotros nos llena de orgullo y por esto mismo nosotros podemos observar que en otras partes pues resulta que también es importante para ellos sus características o sus patrimonios que llegan a tener diferentes a lo que nosotros tenemos. Bueno, esto nos ayuda a enriquecernos sobre todo con lo que viene siendo el, las propiedades que llegamos a tener, la propia cultura. La interculturalidad en sí es un proyecto social amplio porque podemos llegar a tener diferentes tipos de postura. Puede ser un tipo de postura filosófica, de un tipo de postura donde vemos el funcionamiento cotidiano ante la vida que decimos, bueno, todos tenemos una función diferente. Los niños, ¿qué función llegan a tener? Los jóvenes, los adultos, las personas de la tercera edad, funciones entre hombres, entre mujeres,
todo esto es el funcionamiento cotidiano que tenemos ante la vida, siendo una alternativa que permite repensar y reorganizar a veces el orden social para poder llegar a tener principalmente una sociedad plural junto con lo que es la democracia y sobre todo o algo que sea incluyente. Bueno, esto pretende incluir un nuevo modelo de nación plural que se llega a enriquecer con la diversidad cultural de sus habitantes. Esto ayuda a que todo esto sea con un solo sentido, un anhelo, una meta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a enriquecernos con todo lo que viene siendo nuestra diversidad cultural. Dentro de lo que es la interculturalidad, pues podemos mencionar tres dimensiones y de las cuales ya hemos platicado anteriormente. Dentro de esta encontramos la dimensión ética, encontramos lo que vienen siendo bueno, ahorita se las voy mencionando las demás. Dentro de la dimensión ética, vamos a ver que tratamos de combatir los intentos que llegan a ser totalizadores, o sea, que tratan de que completamente todos sean como borreguitos y continúen con el mismo comportamiento, porque en este punto fomenta la autonomía. Trata de romper de que, por ejemplo, todos tenemos que comportarnos de la misma manera. Todos los hombres, las mujeres tienen que hacer exactamente esto mismo. No, la dimensión ética nos menciona que existe una autonomía, o sea, que yo puedo elegir en base a lo que yo creo, en mis creencias básicas. Por eso es importante lo que es el respeto a cada uno de ellos, que no todos se van a comportar de la misma manera. En la dimensión que viene siendo epistemológica, no existe un tipo de conocimiento único y superior. No es que todos tengan que entender y que nada más es eso y esa es la única verdad. No. Por lo tanto, existen formas de conocimiento que deben de volverse a formar y de complementarse para poder llegar a la mejor a ser más entendibles por diferentes personas. Estas dos dimensiones pues llegan a sustentar lo que viene siendo la autonomía, que es la capacidad de que cualquiera de ustedes puedan elegir conforme a sus principios, a sus fines, a sus valores, y que también exista el derecho de ejercitar esta selección con base a las creencias que ustedes llegan a determinar y las razones válidas sobre los fines elegibles, o sea, todo lo que ustedes puedan llegar a tomar en cuenta para poder llegar a tomar los valores realizables que se pueden variar de una cultura a otra. He aquí la importancia de que ustedes puedan llegar a tomar todo lo que vienen siendo dentro de la autonomía, el concepto que van a apropiar de una cultura. Finalmente, la interculturalidad pues va a implicar una dimensión que va a ser lingüística. Esto quiere decir que va a considerar a la lengua como un elemento central, principalmente de cualquier tipo de pueblo. Entonces, la interculturalidad nos hace que pues cada pueblo o cada comunidad pueda ser libre de seguir respetando y de seguir conservando su lengua. En la lengua, pues sabemos que va a ser principalmente un vehículo porque es con el que se van a poder llegar a comunicar de una manera que pueden llegar a ser trascendente, pueden llegar a tener un tipo de transmisión cultural, por lo que esto es muy importante en lo que vienen siendo los elementos centrales de poder construir una identidad, tanto en los miembros de un grupo, y del desarrollo de la vida sociocultural. Nosotros tenemos que tomar en cuenta entonces que el poder respetar lo que vienen siendo las lenguas originales o las lenguas nativas, pues llega a ser una identidad de cada uno de los miembros del grupo. Y también ayuda a definir la necesidad de aproximarnos a una realidad lingüística nacional. Entonces, todo lo que viene siendo el bilingüismo equilibrado,
pues muchas veces pueden ser multilingüísticos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros decimos, bueno, es que aquí nada más se habla náhuatl y español. Bueno, vamos a ver que a lo mejor nosotros llegamos a tener un multilingüístico porque llegamos a tener diferentes tipos de lenguas en una misma región. Sabemos también que, pues desafortunadamente, también existe lo que es la discriminación. Es un punto que siempre se trata de tocar porque la discriminación es una respuesta humana que siempre aparece frente a lo que es la escasez. Pero pues nosotros tenemos que continuar luchando para poder tratar de eliminar este tipo de discriminación. ¿Por qué? Porque menciona que ante la escasez, muchas veces vemos a personas que no tienen los mismos recursos económicos que nosotros, entonces decimos, bueno, tenemos un tipo de discriminación hasta este tipo de personas. O a veces decimos, bueno, a lo mejor no es lo mismo que tengamos ciertas características físicas que otra persona no llega a tener y podemos llegar a tener este tipo de discriminación, personas que pueden adquirir algunos tipos de marcas de ropa, de celular, etcétera, y hacemos lo que es la discriminación con otras personas que no llegan a adquirir los mismos artículos que nosotros. Ejemplos cotidianos también pueden existir dentro de lo que es el sector de salud. Dentro de eso podemos citar, por ejemplo, a algunos médicos que van a tratar a personas que viven en comunidades lejanas que solamente hablan su propia lengua. Pero el médico, pues como no llega a entenderlos y luego no cuenta con un personal que viene siendo un traductor autorizado, pues esto, pues no les llega a no se prestan de tal manera o no hay las condiciones de poder llegar a atender de la mejor manera a los pacientes, porque si ustedes, por ejemplo, empiezan a platicar con una persona que no le entienden completamente su dialecto, entonces, ¿qué tratan de hacer? Tratan de evadirlo, tratan de no tomar en cuenta, tratan de ver cómo le hacen para no atenderlo, porque en realidad no le están entendiendo. Desafortunadamente, este es un tipo de discriminación común. Muchas veces también esto pasa con algunos maestros que llegan a algunas regiones y resulta que son comunidades indígenas en donde a lo mejor hablan un tipo de lengua, pero el docente pues a lo mejor no se encuentra preparado como para poder entender y dar clases en la lengua nativa de ellos. Entonces, ¿qué trata de hacer? Pues más lo básico y tratar de no ir profundizar porque en realidad no entiende cómo poder comunicarse. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí van entendiendo? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces, vemos también que hay algunas indicaciones, por ejemplo, no se respetan las dietas de los pacientes. Es una manifestación cultural de los pueblos, entonces se debería de armonizar la dieta de acuerdo a su padecimiento o su costumbre. Hay algunas personas que dicen, bueno, es que aquí, no sé, aquí en la comunidad, pues, las dietas nosotros de la comunidad son principalmente consumo de maíz, de frijol, de arroz, etcétera. Entonces, la dieta, pues debe de ser adecuada a sus costumbres o también a sus padecimientos, en dado caso de que lleguen a tener a lo mejor algún tipo de enfermedad, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión, etcétera, se les tiene que hacer un acomodo de acuerdo a lo que cuentan, con lo que cuentan en el momento, con lo que están acostumbrados a consumir, etcétera. En otros casos, pues es el no respeto a creencias de pacientes u alumnos pertenecientes a otras culturas, en donde a lo mejor en este punto no estoy respetando de que dicen, bueno, a lo mejor necesito hacer un tipo de ritual antes de, no sé, de entrar a algún tipo de cirugía.
Entonces, incluso pueden llegar a tener formas alternas de poder ayudarse al tipo de sanación que dicen, bueno, sí voy a entrar a la cirugía, pero necesito a lo mejor que venga mi chamán o que venga alguien y me haga una limpio, me haga unas oraciones antes de entrar a cirugía. Y pues muchas veces esto también no se llega a respetar en sus creencias o simplemente cuando ustedes observan que están en lo que viene siendo en cama y llegan y ponen lo que vienen siendo las estampitas de los diferentes santos y dicen, no, pues es que aquí no está, no se permite hacer esto, pero se está respetando también la creencia de la persona en poderse apoyar en algo para poder sanar. Esto es importante tomar en cuenta porque también vemos que algunas veces no se respeta y también en lo que viene siendo las formas de aprendizaje. Si, por ejemplo, nosotros ya conocemos en la materia de aprendizaje que son diferentes tipos de aprendizaje que llegan a tener cada uno de ustedes. Y muchas veces a lo mejor dicen, bueno, es que yo necesito, por ejemplo, para poder aprender, necesito poder estar haciendo dibujos, escribiendo, haciendo algo en específico. Y resulta que te dicen, no, aquí está prohibido que hagas anotaciones. Entonces, ¿se te está respetando o no se te está respetando tu forma de aprender? No. No. Entonces, sí se tiene que tomar en cuenta todo esto porque tienes que ver cómo le puedes apoyar y como le vuelvo a comentar, principalmente en el respeto a sus creencias, a sus tipos de aprendizaje. En este sentido, el sistema de salud pues ha avanzado porque la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural ya viene formado como una dirección, fíjense muy bien, en este punto ha logrado crear certificaciones de unidades de salud en el aspecto intercultural. Bueno, ¿cómo? Sí, por ejemplo, en algunas culturas para un parto vaginal se pretende que la mujer pues esté acostada. Entonces, en algunos lados ya se está respetando lo que vienen siendo las costumbres y ahora sí se respetan las costumbres y creencias para poder llegar a tener partos verticales. En este caso, cuando la mujer a lo mejor ya existen algunos tipos de silla especial donde puede la mujer estar en cuclillas para poder dar a luz en este estado, respetando, como volvemos a decir, las creencias. Y además, pues ya se llegan a tener un tipo de capacitación. Si la mujer dice, yo quiero mi parto vertical, entonces la mujer puede estar en cuclillas, puede estar y el personal debe de estar capacitada para poder llegar a apoyar este tipo de partos. Y también la formación de funcionarios en la Secretaría de Salud, pues deben de estar ya empapados de estos temas que se deben de respetar las formas de poder llegar a tener un parto como tal. En el enfoque intercultural del sistema de salud, pues sabemos que la cultura, la lengua, la identidad, todos estos son elementos centrales de la vida de todo un pueblo. Todo lo que viene siendo su identidad, su cultura, qué tipo de lengua hablan. Esto habla del enfoque intercultural, que es una posibilidad de poder convivir con otros y tener un enriquecimiento. Se inicia principalmente con la afirmación de la cultura propia. En este caso, tenemos que conocer primero nuestra propia cultura en un proceso de interculturalidad y a partir de que conocemos, reconocemos y valoramos todos nuestros conocimientos de nuestra propia cultura, ahora sí podemos llegar a transmitirlos a otros. Esto significa, pues, que llegamos a tener que descubrir lo propio antes de poder descubrir lo demás. Por eso la importancia que primero ustedes investiguen y averigüen cuáles son las lenguas nativas que se encuentran tanto en Coahuila como en Durango. Y una vez que ya tienen esta investigación y ya tienen todo este tipo de información, ahora sí,
vamos a proponer lo que es la transversalidad. En la transversalidad vamos a ver los enfoques interculturales de cualquier tipo de proceso, porque van a promover lo que es la reconstrucción del sistema. En este caso, lo que es el de salud. A partir de esta, vamos a poder ver la diversidad de contextos, de pacientes, de conocimientos y de formas de sanación que se tienen de un lado a otro. ¿Alguien fue ahora a lo que fue el CETAUS de la Narro? ¿No? No, mis. Ok. Cada año en octubre en la Narro presentan todo lo que viene siendo las medicinas alternativas o las formas tradicionales en otros lados. En esto, pues tratan de abordar lo que vienen siendo los más cercanos que se encuentran en la región. Para el próximo año, si tienen oportunidad, traten de visitarlos. Hay que abordar la problemática sobre lo que vienen siendo problemáticas sociales éticas, epistemológicas y su forma de tratarlas en el servicio, porque pues gracias a esto, pues nosotros podemos llegar a crear nuevas estrategias para poder disminuir todo lo que viene siendo las problemáticas que se llegan a tener por todos estos puntos que hemos estado comentando. Por eso es muy importante tomar en cuenta tres planos transversales, tanto en los procesos de atención hasta la generación de políticas de salud. Estos tres planos principales es el ético, lingüístico y epistemológico, perdón. Dentro del plano ético, pues tratamos de procurar y formar personas que sean capaces, ahora sí, de reconstruir sus propias identidades, tanto personales como colectivas, y además capaces de reconocer y sentir realmente la solidaridad y empatía con otras entidades. Entonces, personas que realmente son diferentes, pero que se reconozcan a sí mismas. Y así poder identificar que otra gente también es diferente a ella misma. Dentro del plano lingüístico es dar el servicio en la lengua materna. Las lenguas que conviven en el mismo lugar deben encontrarse en equilibrio. Entonces, si en algunos lugares habla nada más náhuatl, pues cuál es la segunda lengua que puede llegar a ser también la comunicación con otras comunidades? Entonces, podemos ahí ver cuál es el equilibrio, cuáles vienen siendo algunas lenguas que pueden convivir entre ellas. Dentro del plano epistemológico, es decir, aquí vamos a construir conocimientos desde otras lógicas de pensamiento. Estas principalmente pueden llegar a la mejor a ser iguales o diferentes a otras. Una visión a la mejor del conocimiento que va a ser muy distinta de un lado a otro. Por eso la importancia de poder conocer estos tres tipos de planos. Entonces, ¿dudas con esto, chicos? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Va quedando claro el tema? Sí, maestro. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a continuar para poderlos ver más a fondo. Dentro del plano ético, nosotros vamos a ver lo que viene siendo el objetivo primordial. El objetivo primordial de esto va a ser principalmente el de poder introducir en el enfoque intercultural transversalmente en los procesos del sistema de salud, que es poder identificar un nuevo modelo de nación plural. Entonces, aquí vamos a ver que
las diversidades culturales con lo que vienen siendo los diferentes tipos de habitantes. En este sentido, lo que es la interculturalidad, pues como tal es un anhelo. O sea, todos queremos que entre todos nos entendamos, que entre todos nos respetemos. Es una meta porque las relaciones sociales pues que aún todavía tienen este tipo de conflictos o este tipo de shocks entre unos con otros. Por eso es la importancia de que, bueno, tengamos una meta en un futuro que entre lo que vienen siendo los pueblos, pues podemos llegar a tener una construcción de nuestros respetos en nuestras culturas, principalmente en nuestro país. El poder crear nuevos tipos de relaciones sociales, principalmente equitativas entre lo que vienen siendo los prestadores de servicio, los beneficiarios, pues entonces a todos nos va a incumbir, a todos nos va a importar. Esta es una meta para poder llegar a tener una nación completa. Por eso es muy importante que, como menciona en el artículo segundo de nuestra Constitución, pues nosotros podamos llegar a tomar en cuenta todo lo que es el que todos tenemos los mismos derechos, los mismos, ahora sí, el respeto entre nosotros mismos. ¿Queda claro lo que es el plano ético? Como todos somos diferentes, todos tenemos que respetarnos entre todos nosotros. Dentro de lo que viene siendo, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Miss, como que se le cortó un poquito. Sí, bueno, entonces de todos modos está grabando la clase y ahorita la subo. Dentro del plano lingüístico, entonces vemos algunas modificaciones también dentro de la Constitución. En el artículo segundo menciona que ya existen nuevas leyes y normativas. Por ejemplo, en el 2003 se publicó lo que viene siendo la Ley General de Derechos Lingüísticos. En esta menciona en el artículo 4 que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y estas llegan a tener la misma validez tanto en su territorio, en su localización y en su contexto en donde se lleguen a que se llegan a hablar. En el artículo 7 menciona las lenguas indígenas van a ser válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público. Entonces, para poder acceder plenamente a esta gestión de servicios de información pública, se tiene que respetar y se tiene que hacer válido si te quieren hacer el escrito en su lengua nativa y entonces el Estado corresponde garantizar este derecho. Conforme a lo que viene siendo la federación, las entidades federativas. Entonces, ustedes no pueden discriminar a una persona que llega a comunicarse con su lengua nativa porque está dentro del plano lingüístico. Llegan a tener sus propios derechos dentro de lo que viene siendo que tendrán disponibilidad y difusión a través a lo mejor también de textos, de medios audiovisuales, informáticos, todo lo que vienen siendo de leyes, reglamentos, de los contenidos de los programas, obras, todo lo que vienen siendo dirigidos también hacia las comunidades indígenas tienen que ser informados en su lengua nativa en las lenguas de sus correspondientes beneficiarios. Como menciona en el artículo 8, ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación por su tipo de lengua. Entonces, esta ley, pues, es muy poco conocida. Los servidores públicos pues tratan de que, no, pues no le tomo en cuenta. También en el área de salud no está tomándose en cuenta este artículo. Esta ley resulta ser poco conocida porque pues no se da la difusión como debería, porque muchas veces pues no les conviene que lleguen a tener este tipo de información. Entonces, el poder prestar algún tipo de servicio en las lenguas mexicanas, pues incluye que desafortunadamente y con tono despectivo, los dialécticos, pero si nosotros ponemos realmente atención y si leemos esta ley con atención, podemos darnos cuenta que realmente pues nunca lo hacemos. Incluso hasta las instituciones
no llegan a cumplir con ella, no tienen señalado a lo mejor los pasos o lo que viene siendo los folletos en lenguas originarias que se encuentren ahí cercanas. Por eso, todos nosotros debemos de tomar conciencia que todos, tanto hombres como mujeres, mexicanos, debemos de tener derechos a recibir la atención en su propia lengua nativa y que no exista una lengua oficial, porque esto es englobar a que todos seamos borriguitos y todos hagamos lo mismo y no estás respetando las creencias ni las costumbres de los demás. Aunque contamos con el español, la mayoría llega a utilizarlo, pero es una lengua mayoritaria, más no debe de ser obligatoria. Dentro de lo que es el plano epistemológico, pues vemos a la interculturalidad que cuestiona la forma en la que se construye el llamado conocimiento científico como el único válido por la humanidad. Entonces, aquí empezamos a decir, es que si no está comprobado científicamente, pues no tiene validez. Bueno, aquí las personas, todo lo que viene siendo este nivel individual o social, pues tenemos que ver cómo se relaciona con los demás desde una diferencia por medio de un diálogo intercultural de saberes para poder aprender. Por eso yo les decía, escucho y aprendo. Yo te hablo y tú aprendes. Sobre todo hablando de las tradiciones propias de cada cultura y para cuestionar sobre todo su conservación y su transformación, para que dentro de este enfoque intercultural pues se comprendan las lógicas culturales y las formas de vida diferentes, que se tienen que recurrir a algunas fórmulas para poder construir tanto el conocimiento que se posibilita, así como la realidad de su complejidad. Es tomar en cuenta que nosotros tenemos que escuchar para poder enriquecer nuestros conocimientos. Con esto llevamos a cabo una visión sobre el pensamiento colectivo. Ahora sí, no solamente es un solo pensamiento que existe, sino que tenemos que tomar en cuenta la sabiduría moral a partir del intercambio equitativo con otras formas de ver y sobre todo entender el mundo. Y esto nos va a ayudar para comprender lo que es la interculturalidad. Tratamos de rebasar los modelos que giran casi exclusivamente en torno a la tradición cultural de Occidente para poder incorporar otros conocimientos y sus formas de producir. Son principalmente por valores, por formas de organización de algunos otros pueblos indígenas de México. Entonces, los servicios de salud que se encuentran en todos los estados tienen la obligación de introducir el enfoque intercultural transversalmente, desde lo que viene siendo, ya vimos las políticas públicas, estas en las atenciones directas a las comunidades, no importa si son urbanas, rurales, indígenas, o afrodescendientes, etcétera. Esto puede llevar a cabo el análisis de los tres planos, ya los vimos, plano ético, epistemológico y lingüístico, creando con esto las políticas y las normativas necesarias para que todo esto pues nos ayude a respetarnos el uno al otro, sobre todo el poder enriquecer el conocimiento y poder apoyar a toda la gente sin hacer discriminación. Y estas prácticas, sobre todo, pues hay que generarlas entre todos. Si vas a aplicarlo en un servicio público, pues tiene que ser que todos los empleados conozcan esto. Por ejemplo, la comunidad del estado de Michoacán han llegado pacientes y le dicen al médico que lo que ya habíamos comentado sobre que está bien aventada. Y luego le dice, bueno, ¿y cómo es esto? Para poder interculturalizar, pues podríamos realizar el análisis de los tres planos, el ético, el epistemológico y lingüístico. Y luego, con esto, podemos llegar a un análisis superficial de una manera de ejemplo. ¿Se acuerdan que estuvimos platicando esto de que estoy bien aventada? Que decían, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Pues que me comí un plato de frijoles y ahorita estoy embarada, estoy con muchos gases, que comí mucho. Bueno, en el plano ético, antes del establecimiento del servicio de la comunidad, que a lo mejor pues no puede ser todo indígena, sino que a lo mejor en otros contextos, pues
Este deberá ser consultada. ¿Qué servicios necesita según su punto de vista? A ver, ¿a qué viene entonces? ¿Por qué viene si me dijo que está ventada? ¿Qué servicios cree que el Estado necesita? Y habrá que conciliar las dos visiones y llegar a acuerdos. Para esto, hay que tomar en cuenta el contexto de la construcción de los espacios de atención. Muchas veces tenemos que tomar en cuenta lo que viene siendo las clínicas que sean principalmente confortables, que sean una arquitectura, un diseño de acuerdo a los climas y a los estilos de la comunidad. ¿Para qué? Para que se cree un tipo de clima de confianza. Si, por ejemplo, construyen un hospital de 10 pisos en medio del ejido, ¿cómo crees que te va a dar ese tipo de confianza? ¿Realmente la construcción de este espacio te va a dar este tipo de clima de confianza y que no sea intimidante? ¿Poder entrar a esta clínica? No, ¿Por qué? simplemente por la infraestructura que va a tener en medio de una comunidad que, pues a lo más que podamos llegar, pues 2 pisos, que es muy raro que en las comunidades, yo se lo digo por los ranchos, vamos, no tienen esa infraestructura, entonces para mí es, no, pues es que voy y va a ser el costo mayor por las instalaciones, por cómo se ve, por la elegancia, vamos a ponerlo así. Entonces, pues no, o sea, ni siquiera me arrimo. Puedo tener el padecimiento, pero pues no, realmente no voy a ser apta o candidata para que me den la atención ahí. Es correcto, entonces muchos de nosotros pues sí lo veríamos así como que, bueno, no me da confianza porque pues a lo mejor yo pienso en que, pues no, yo no tengo dinero para pagar eso, es intimidante porque dices, ay, yo qué voy a, y luego, tienen elevador y tienen escaleras eléctricas y la verdad no me da confianza poder entrar a este tipo de áreas para poder ser, atendida. Eh, Igual, a lo mejor hacen un diseño, una arquitectura muy bonita donde ponen un acuario enorme, etcétera. Y dices, bueno, entonces, no, lo que tratamos de hacer son espacios en donde la gente se sienta confortable, que se sienta también de acuerdo a lo que es el clima o los estilos de la comunidad. Si, por ejemplo, la mayoría de las construcciones son a base de adobe, bueno, vamos a ver qué tipo de material podemos llegar a utilizar. Al poder llegar a seguir este proceso de consulta, pues genera ahora sí un reconocimiento a la comunidad, porque la comunidad se está sintiendo tomada en cuenta y se apropiará de la propia clínica, porque yo me siento a gusto cuando voy. ¿Sabes qué? Pues tienen plantas afuera y son de las plantas que a lo mejor son plantas de hierbas medicinales, por ejemplo. Entonces, esto nos ayuda a nosotros para poder llegar a tener un poquito más de comunidad, perdón, de comodidad y de confianza a poder acercarnos. A lo mejor también si tú vas y dices, bueno, la misma, el mismo, ¿cómo se llama? Mm, La misma área de ahí donde vamos a tener la atención solicita voluntarios para campañas de vacunación y que le dice a la misma comunidad, vengan, acérquense, ayúdenme a traer a gente, pues van a sentirse parte de lo que viene siendo el consultorio. Entonces, esto le va a ayudar a que se sientan parte de los servicios también. Eso pasa como con los partidos políticos, ¿no? Sí, ¿por qué? Bien, Porque vengan y vengan. te hacen que te acerques, te hacen que te toman en cuenta, te hacen un tipo de pertenencia. Tú perteneces a nosotros y es lo mismo que se trata de hacer ahora sí con las comunidades cuando llegan lo que vienen siendo los, los nuevos consultorios. Tratan de hacer que tú también pertenezcas a ellos. ¿Sí? Reconocimiento de la comunidad. ¿Por qué? Porque en este caso se le agradece a la comunidad su participación. ¿Hasta aquí vamos bien? Cómo una cosa se va correlacionando con otra, ¿verdad, Miss? O sea, en cuanto a lo de la comunidad y los aspectos
No importa el idioma ni al final de cuentas, por lo que comentaba ya ve que decía que la ventada, pues se malinterpreta, pero la comunidad sí lo conoce como tal, o sea, sí sabe qué es eso, porque es su lengua, son sus mitos o creencias. Costumbre. Sí, entonces es como el que dice en el rancho, ay, es que está empachado. Y vas con un doctor y no, es que es hidratación, es que es esto, ay, no, es que está empachado. Y muchos médicos no conocen qué es el empacho. Y Por empiezan eso. a verte. Ahorita por lo de la ventada, me acuerdo mucho así que, hey, es que no, es que sabe que está empachada, sobre todo cuando los niños empiezan con la dentadura, que se empachan o les hace daño pues la babilla. Entonces, oiga, doctor, es que está empachado. Pues no, aquí está deshidratado o cualquier otra cosa, pero no el empacho como tal. Es correcto. Entonces, he ahí la importancia de que tomemos en cuenta lo que viene siendo los diferentes aspectos. Y muchas veces esto, desafortunadamente, pues no es tomado muy en cuenta por los demás. Creemos que pues ya no estamos tan acostumbrados a que hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo y repetimos patrones que muchas veces no volteamos a ver a los de nuestro lado. Mirna, ¿quieres participar? No, Miss, es que lo que pasa que le iba a decir que voy a ir por mi niña al kinder, que ahorita regresa a clase. En el plano lingüístico, entonces, se tiene que hacer un esfuerzo para que haya este tipo de comunicación fluida entre lo que viene siendo las dos o más culturas en contacto, el prestar lo que vienen siendo los servicios de lo que es el beneficiario. Por eso les mencionaba, no hay que tener limitaciones ni discriminación de acuerdo a lo que se ha hablado. ¿Sí, Marisela? Maestras, hace poco salió un caso, Ujú. en las noticias salió de que una maestra discriminó a un niño que es veracruzano y no le gustaba cómo hablaba. Dice que odiaba que hablaran otras lenguas, pero no, porque no les entendía o así. Y también lo discriminó por su color. Y luego un día dice que estaban en el salón y el niño, la maestra se volteó y el niño agarró una navaja y le dio en la espalda de puro coraje, porque nadie le hacía caso. Eso pasó aquí en Coahuila, fue muy, muy sonado. Sí, De hecho, hasta el jovencito iba a tener una sanción y todo, pero cuando se dieron cuenta que realmente la que le hacía el bullying o lo apartaba o lo agredía era ella la que, a lo mejor por sus raíces, porque los veracruzanos tienen otra forma de hablar, simplemente tienen ¿cómo se podrá decir? Pues sí, o sea, ellos dicen, a nosotros podemos decir que es tortilla y ellos van a decir, ay, pues es no sé, o sea, X cosa, pero no es lo mismo. Tipos de modismo. Entonces, pues sí, ahí la maestra, pues sí la regó en cuanto y parte de eso es lo que estamos viviendo hoy en día, maestra. Y es Simplemente por eso la por lo que tiene. importancia de que nosotros tomemos en cuenta y que saquemos estos temas, porque muchas veces hay personas que dicen, no, es un tema que no es relevante, es un tema que no, la verdad no me deja nada con lo que voy a aplicar ya cuando esté trabajando. Claro que sí, estos temas sí son importantes, muchas veces no les toman realmente el valor como deberían de ser, porque ellos dicen, bueno, a mí lo que me importa es la práctica. Yo te enseño a canalizar y ya eso es más que importante. Ya lo demás de interculturalidad, de ética y todo eso no importa. Tú vas a aprender cuando ya estés en el hospital. Pero no, tenemos que ver muchas cosas más allá de esto. ¿Sí, Carla? Simplemente, maestra, lo vemos a diario las personas que van al Seguro Social. Nada más imagínese usted, se los comento como parte de discriminación. Ahora que mi papá fallece, pues es arreglar papeles y es todo. Dan 15 fichas para arreglar pensiones, maestra.
se puede imaginar, me fui a las 10 de la mañana de un jueves para que me pudieran o arreglar el problema el viernes a las 9 de la mañana. Me estuve toda la noche ahí, todo el día, y les digo yo, bueno, es que esto es pues inhumano, porque hay personas, pues yo le digo a mi mamá, le digo, pues yo a lo mejor estoy un poquito más joven, pues yo lo hago, maestra. Hay señores de la tercera edad, hay señores en muletas, señores cieguitos, personas realmente muy grandes y están ahí desde un día antes y a ver si alcanzan una ficha. Entonces, ¿a dónde nos podemos quejar? Ya fui y me quejé yo al seguro y les dije, digo, es que tú estás discriminando muy feo. Son personas de la tercera edad, o sea, tienen que tener como una preferencia. Pero se imagina usted 15 fichas para miles de personas que llegan a estar ahí. Mañana voy a ir otra vez a que me den la resolución. Pues tengo que irme mañana a las 10 de la mañana, estarme todo el día y toda la noche para que el viernes me atiendan a las 9 de la mañana y si tienen ganas, maestra, porque si no, almuerzan, platican, cuchichean, hacen lo que quieran, pero no se dan cuenta que está uno sin almorzar, bueno, ya ahorita ya está frío, ya está fresco. Entonces, son cosas que o sea, no nos vamos a ir tan lejos a otras partes del mundo o de la misma territorio mexicano. Simplemente los que vivimos aquí en Torreón, lo vivimos a diario. En cualquier centro de salud, en cualquier seguro, lo estamos viendo a diario. Simplemente, ¿por qué? Por lo que comenta usted ahorita. ¿Para qué veo este tema? Si a mí me interesa canalizar y entonces realmente esas personas pues no tomaron este tipo de temas porque son hasta, o sea, no tienen nada de lo que se está tratando el tema, no, definitivamente no tienen nada de eso, no tomaron estas clases. Y se supone que ya dentro de esto, ya todo lo que viene siendo servidores públicos deben de tener mayor conciencia sobre lo que viene siendo el lado humanístico. Por eso la importancia de tomar estos temas y no dejarlos de lado. Muy bien, chicos. Voy a detener tantito lo que viene siendo la presentación para contestar algunas preguntas y voy a continuar con lo que viene siendo algunas personas que faltaron de la asistencia.